Bueno, vamos a continuar hoy con la clase Ministerio en el Aparecer de Cristo. Y hoy quiero mirar un pasaje en San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a versículo 56. 5:1 a 5:6. San Lucas, capítulo 9, versículo 51 a versículo 56. Bueno, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Perdón. Bueno, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el orden siempre es primero a lo suyo, después al mundo. Primero para la casa, después para los que están fuera de la casa. Primero los de la casa, después los que están fuera de la casa. Ahora, para ir a Jerusalén, el capital de toda la tierra prometida, Canaán, Jerusalén, donde estaban los judíos, Jesucristo vino a lo suyo. Salvación primero es para el judío, después para el gentil. Ahora, en siguiendo, versículo 52. Y Cristo mismo envió mensajeros delante de él. Ahora, este es Jesús. Él envió mensajeros delante de él. Este término delante, bueno, viene de dos diferentes palabras griegas. Es que tiene dos números Strongs. El primero es 4253 y el otro es 4383. El primero, 4253, es pro. Este es el diccionario Strong's, lo que quiere entender. Ante, es decir, enfrente, antes de. Bueno, así se oye. Envió mensajeros delante de él. Ahora, la segunda palabra griega es número 4383. Este es el significado. Lo que dice es
prosopón, el griego, dice semblante, apariencia de otros números Strongs 3700, frente, como estando hacia la vista. Por implicación, presencia, persona. Este es el Vine Diccionario para el mismo término delante, número 4383. Pros, hacia. Y ops. Pros, el griego, quiere entender hacia. Ops, el griego, quiere entender ojo. Ahora, literalmente, la parte alrededor del ojo. El rostro. El aspecto del rostro. Esto es muy importante. Muy importante. Otra vez. San Lucas capítulo 9, versículo 52. Y él envió mensajeros delante de su rostro. Delante de su persona. Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparaciones, para preparar para la persona de Cristo, para hacer las preparaciones para Cristo mismo, específicamente para su rostro. Y esta es la cosa, cuando se habla acerca de una persona, se puede compartir un mensaje, una enseñanza, un sermón, pero cuando se declara el rostro, se está declarando la persona. Esto es muy diferente, muy diferente. Jesús los envió para ser preparativos para Él mismo. Para Él mismo. No los envió para ser preparativos para un mensaje, una enseñanza, un sermón, una doctrina o algo menos de Él mismo. Y Él envió, versículo 52, y Él envió mensajeros delante de su rostro, del rostro de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Acuérdense de Juan Bautista. Preparar corazones para la persona de Cristo, para recibir su persona, para recibir su rostro. Ahora, perdón, no sé si saben o no, pero los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Esos son los samaritanos. Es que los judíos puros no les gustaban los samaritanos, porque había una mezcla, era una mezcla. Una mezcla de ideas, una mezcla de, bueno, de lo que sea. Pero Jesús envía, aquí envió, y Jesús mismo envía delante de sí mismo, delante de Él mismo, para hacer preparaciones para Él mismo. Ahora, acuérdense, primero al judío, después al gentil. Todos los apóstoles fueron primero enviados a los judíos. Después el Señor comenzó a enviar a los gentiles. Versículo 53. Mas no le recibieron.
Oigan, no es que no recibieron un mensaje acerca de Jesús y no es que no recibieron una enseñanza acerca de Jesús y no es que no recibieron una teológica o un sermón acerca de Jesús. No recibieron la persona de Jesús. Él envió sus mensajeros para hacer preparaciones para Él mismo. No recibieron a Él mismo. Ahora, dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora, miren versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahora, Jesús nos está diciendo lo siguiente. Ustedes son malos y no saben que son malos. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús los envió. Estos son discípulos de Jesús. Por eso el Señor dice, no sabéis de qué espíritu sois, porque no son enviados de hombre, sino de Dios. Por eso dice lo siguiente, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, esto es decir, para destruir completamente las almas. No, esto es no lo que hace Jesús, esto no es lo que hace Dios. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, cuando el Señor envía con propósito de preparar para sí mismo, para que hombre pueda recibir a Cristo mismo. Y no solamente recibir, bueno, no puedo decir no solamente, en recibiendo a Cristo mismo, recibimos también el Espíritu de Cristo. Dios es muy diferente que nosotros, hombre. Dios es muy diferente que hombre. Nosotros nos podemos enojar, compartimos algo, a lo mejor la gente con los que estamos compartiendo o la persona con la que estamos compartiendo no quieren oír o no oyen, nos enojamos nosotros pensando que nos rechazaron a nosotros. No, tenemos el asunto todo incorrecto. El que es enviado de Dios declara las palabras de Dios. Sabe el propósito de Dios. El Espíritu de Dios no es de destruir las almas, sino para salvarlas. Para enviar, para que hagan las preparaciones para recibir a Cristo mismo y nada menos. Nada menos. En las preparaciones, bueno, puede ser para preparar una predicación, una enseñanza, una teología, un sermón, un milagro, una sanidad, pero todo sirviendo el propósito de preparar corazones para la persona. Siguiendo, San Lucas capítulo 10, comenzando con versículo 1. El siguiente capítulo, San Lucas capítulo 10, comenzando con versículo 1.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes Él envió otra vez, enviando otra vez, pero ahora es 70, de 2 en 2. Porque es en el testimonio de 2 o 3 testigos que la palabra está establecida. Ahora, ¿a quienes envió de 2 en 2 delante de Él? Otra vez, el mismo término que miramos en San Lucas capítulo 9, delante de su rostro. Otra vez, no es algo diferente. Sigue, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él, a donde Él mismo había de ir. Ese término ir es venir, a donde Él vendrá. Lo pueden escudriñar, pero ese es el término, a donde Él mismo vendrá. Ahora, les voy a preguntar, una persona que no es salva, una persona que no es cristiano, Cristo no está presente en esa alma. Lo que esa alma necesita, para el que no es salvo, lo que esa alma necesita no es un sermón, no es una predicación, no es un milagro, no es una sanidad, milagro como milagro natural, que se puede mirar en lo natural. No. Pero Dios usa toda predicación, todo sermón, todo milagro, toda sanidad para servir el propósito de que esa alma pueda recibir a Cristo mismo. No es algo intelectual, no es algo del seso, es recibir una persona, es recibir Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, a quienes Él envió de 2 en 2 delante de su rostro de Él a toda ciudad y lugar a donde Él mismo había de venir para recibir a Él mismo. Ahora, versículo 2. Y les decía, Jesús les decía, y ya sé que han oído este versículo muchas veces, Jesús les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Después versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En mirando versículo 2, tenemos que reconocer lo siguiente, que tenemos que leer la escritura en contexto.
Tiene que ser en contexto. No solamente leer un versículo y decir, bueno, la mies es mucha, envíame a mí, Señor. Yo voy y yo predico. Yo voy y yo enseño. Yo voy y yo declaro. Yo voy y yo ayudo. Miren el contexto. El contexto de versículo 2 es versículo 1. Ahora, recuérdense, todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios es para los resultados que el corazón sea dirigido a Cristo mismo, a su Hijo, para recibir Cristo mismo. Primero para la persona que no es salva, para recibir a Cristo como lo todo de Dios. Para los que sí somos salvos, los que hemos recibido la salvación, quien Cristo mismo es, los que hemos recibido vida eterna, quien Cristo mismo es, nosotros quien somos cristianos porque Cristo está presente en nuestra alma, sigue lo mismo, preparar la tierra de nuestro corazón ahora para reconocer quién está presente en el medio. San Lucas capítulo 10, versículo 1 otra vez, el contexto de la mies. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes él mismo envió de 2 en 2 delante de su rostro, delante del rostro de él, a toda ciudad y lugar donde él mismo había de venir. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pueden apuntar esto si quieren. La mies tiene que ver con la venida, la llegada, el llegar de Cristo mismo, la persona de Cristo mismo, el rostro de Cristo mismo, Él mismo, la persona. Todo. Sí, hermana, gracias. La mies, en contexto, la mies tiene que ver con la venida, el llegar de su rostro, de Cristo mismo, la persona de Cristo. Esto es el asunto de la mies. ¿Lo apuntaron? Perfecto. Miren lo que dice el Señor. Sigue en versículo 2. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros pocos. Los obreros, óigame, enviados de Dios son pocos. Dijo el apóstol Pablo, dijo, no somos como los muchos.
Vamos a mirarlo. Un momento. En 2 Corintios, capítulo 2, perdón. 2 Corintios, capítulo 2, comenzando con versículo 17. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 17. Este es el apóstol Pablo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ahora, bueno, sigo. Sino que con sinceridad, como, ¿mira lo que dice? Como de parte de Dios, no de parte de hombre, sino de parte de Dios y delante de Dios. Ya saben qué voy a decir. Ese término delante es el rostro, delante del rostro de Dios. Hablamos en Cristo. Segundo Corintios capítulo 2, versículo 17. Otra vez San Lucas capítulo 10, versículo 2. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Sí, hermana. Hermano, en 2 Corintios 2:17 dice que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra medra? Vamos a ver. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Supo que yo no pude dar una respuesta inmediatamente, ¿verdad? Es bueno de ver todo. Yo tampoco sabía. Vamos a mirar. Este es el diccionario Strong's. Capleu. Capleuo. Algo así. Vendedor ambulante. Venta al por menor. Es decir, por implicación, adulterar. Adulterar. Es decir, por implicación, adulterar. Un momento. Sigo mirándolo. En el diccionario Vines, quiere entender también decir falso testimonio. Bajo una nota. ¿Cómo es la palabra de Dios que Dios mismo nos ha dado? No es adulterada. Pero cuando una persona comunica, está compartiendo la palabra de Dios, óyeme. Ejemplo.
Ejemplo perfecto. Si yo tomo un vaso y lo lleno con agua y se lo presento a alguien para beber, para recibir, después yo he presentado algo que yo no he adulterado, algo puro. Ahora, si yo tomo ese mismo vaso que está lleno de agua y ahora yo le pongo poquita tierra, ya no es puro, sino ahora es adulterado. Yo le he ponido algo más. Gracias, hermano. Por nada, hermana, pero voy a seguir. Acuérdese, testigo verdadero versus testigo falso. Dios envía un testigo verdadero. Un testigo verdadero ha visto el asunto de todo, Cristo mismo. Un testigo falso también ha visto. La cosa es, no ha visto Cristo. Dijo Jesús, mas los obreros pocos de la mies del Señor que tienen en contexto recibir el rostro de Cristo. El apóstol Pablo otra vez, no somos como los muchos, sino, lo voy a leer, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, no de parte de mí mismo, no de parte de hombre. Oigan, no mi ministerio, no mi mente, no mi concepto, no mi meta, sino de parte de Dios. Y delante del rostro de Dios hablamos en Cristo. Sigue de hablar el apóstol. El apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 4. Pueden leer todo capítulo 3, está bien. Porque está hablando de lo mismo. En capítulo 4 vamos a comenzar con versículo 1. Por lo cual el apóstol Pablo, que fue enviado de Jesús, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del rostro de Dios. Ahora, versículo 3. Pero si nuestro evangelio, salud, si lo que declaramos está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos a hombre. Hombre no es el objeto, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, el rostro de Jesucristo. El corazón del apóstol Pablo fue preparado para recibir la persona de Cristo. En ese momento, él fue nacido de nuevo. Después, seguía el mismo ministerio del Espíritu Santo. Ahora el corazón del apóstol Pablo fue preparado para ver el rostro de quien está presente. Ahora él es un obrero que es enviado de Dios a la mies de Dios. La mies de Dios tiene que ver con la persona de Cristo, de recibir la persona de Cristo mismo, el Hijo de Dios. Esto es la mies de Dios, de recibir su persona y de descubrir la persona quien está presente. San Juan capítulo 20, versículo 19 a versículo 21. Cuando llegó la noche, Juan capítulo 20, el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 19 a versículo 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, miren lo que dice, vino Jesús. Acuérdense de San Lucas capítulo 10, versículo 1, a donde Jesús mismo iba a devenir. Misma palabra, vino. Vino Jesús y puesto en medio. Jesús presente en el medio. Acuérdense de Juan el Bautista. Hay uno en el medio que vosotros no conocéis. No conocen. Pero yo bautizo, todo lo que yo hago es para que Él sea manifestado, revelado a su pueblo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sí mismo, las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Primeramente,
Jesús está presente. Tiene que estar presente. Por eso les he dicho, la alma tiene que nacer de nuevo. Cristo tiene que estar presente en la alma. Esto es el momento del nuevo nacimiento. El momento de salvación, cuando una alma recibe a Cristo y ahora Cristo está presente en la alma. Ahora, ¿qué es el asunto ahora que somos cristianos? ¿Qué es el asunto ahora que somos nacido nuevo, que somos salvos? Miren el orden aquí. Primero, Cristo presente en el medio. Podemos decir, Cristo está en su casa. Cristo está en su templo. Sigue. Les dijo, ahora, la voz del Señor. Primero Cristo tiene que estar presente. Ahora se oye la voz del Señor, no la voz de hombre, sino la voz del Señor. Digo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, miren lo que dice, les mostró. Jesús mismo se presentó a lo suyo. Jesús estaba en el medio y se manifestó a lo suyo después de hablar a lo suyo. Acuérdense, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, oí la voz que hablaba conmigo. Pero antes que oí la voz, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, declarando, Él es salvo, Él es uno que es nacido de nuevo, Él está gobernado del Espíritu. Él le ha dado lugar al Espíritu. Oí la voz que habló conmigo, volví para ver la voz y le vi a Él. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sí mismo las manos y el costado. Ahora, miren los resultados de ver a Jesús. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otra vez, acerca de Juan el Bautista, cuando vinieron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido de Dios, el asunto no es de mí. Le preguntan otra vez, después, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces lo que haces? Su respuesta, yo hago lo que hago porque más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Después sigue. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto yo hago lo que hago. Porque uno está presente y no conocemos quién está presente. Jesús envió mensajeros delante de su propio rostro, de su persona, para hacer preparativos, para preparar la tierra del corazón a donde Él mismo iba de venir. Es lo mismo, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Siempre es uno de recibir la persona de Cristo.
de recibir el rostro de Cristo mismo. Siempre. El predicador que es enviado de Dios va a predicar para que el Espíritu Santo use la predicación para preparar corazones para recibir a Cristo mismo. Primero en realidad, esto es el momento del nuevo nacimiento, el momento de salvación. Después, en conocimiento, para que esté el conocimiento de quién está presente. Primero, Cristo tiene que estar presente. Esto es decir, uno tiene que nacer de nuevo para que Cristo esté presente. Ahora de que la persona, la alma, ya ha recibido salvación, ya ha recibido vida, ya ha recibido todo lo de Dios en la persona de Cristo, ahora hay de conocer qué hemos recibido. Nuestra salvación está seguro, porque la seguridad de nuestra salvación es Cristo mismo. Mira lo que dicen los apóstoles de los discípulos. Y los discípulos se regocijaron. Pero nomás se regocijaron cuando vieron al Señor. Este es el orden. En mirando quién está presente, hay causa de regocijar. Mirando quién está presente, oigan, declaramos quién está presente. En mirando quién está presente, caminamos gobernados de la alegría del Señor. Dios nos ha dado todo en el momento del nuevo nacimiento. Él no nos va a quitar nada y Él no nos va a dar más, porque Él ya ha dado todo lo que va a dar. El asunto es, no conocemos quién Dios ha dado. No conocemos quién está presente. Dios solamente quiere revelar, manifestar, dar a conocer quién está presente. Eso es todo. Acuérdense, el discípulo le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y basta. Muéstranos al Padre y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos. Acuérdense en la respuesta de Jesús, que yo no he estado tanto tiempo con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. De misma manera, Jesús puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto el amor de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto la paz de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto el reino de Dios. Y siguen los términos de la Escritura, porque todos los términos testifican de Él. El Señor envía a su mies y el asunto del mies es el rostro de Cristo. De contexto, el asunto del mies es el rostro de Cristo. No es nada menos de la persona de Cristo. Nada menos. Y nunca es. Nunca es. Cuando es presentado,
Cuando la verdad es presentado y el objeto es Cristo mismo, después el Evangelio eterno de Dios se ha presentado. Cuando se ha presentado con un objeto menos de Cristo, después un evangelio mezclado se ha presentado. Pero gloria a Dios, el asunto es siempre de volver al Señor, de ver quién está presente. Cristo mismo. El cristiano ha recibido todo lo que va a recibir. El momento del nuevo nacimiento, el momento de la salvación, cuando una persona recibe salvación, cuando una persona recibe vida eterna, cuando una persona recibe Cristo mismo. Y ahora Dios solamente quiere dar a conocer quién hemos recibido. Bueno, déjame preguntar, a lo mejor alguien tiene otra pregunta. No, hermano, muchas gracias. Ok. Por favor, con todo lo que compartí, por favor, presentárselo al Señor. Por favor, de presentárselo al Espíritu Santo. Acuérdense, es más necesario, bueno, ni más, es necesario oír la voz de Dios y no la voz de un hombre, de una persona. Oyendo la voz de Dios, recibimos de Dios. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Los miramos en la siguiente clase después. Adiós.